Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Estamos dando la bienvenida a todos los hermanos. Rodrigo, el hermano de la hermana Lucía, también le damos la bienvenida a deseos de así. Bueno, aquí en esta noche, bienvenido a la iglesia, bienvenido acá y bienvenido al distrito número 5. Quiero tenerle aquí con nosotros. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, vamos a leer el verso número 8. Díganme ahí cuando se hayan ubicado, por favor, hermano. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Léanlo por favor ustedes, hermanos. Todos. ¿Cómodos? Mira, a nivel de... Gracias. A nivel de misiones, se van a hacer unos seminarios y hemos estado trabajando en algunos temas, sobre todo algunos ministros me los envían a mí, luego los enviamos al hermano Celestino Foreva, hacemos un trabajo de redacción, los temas, luego vuelven a mí, hacemos unas diapositivas. Entonces hemos trabajado en uno acerca de testigos del poder de Dios. Ha llegado otros temas que estamos redactando acerca de fundamentos bíblicos de las misiones. Otro seminario que es acorde con la sociedad bíblica, siembra, cultiva y cosecha, el Espíritu Santo en las misiones, y un tema acerca de la misión también en las misiones. Pues quiero que tomemos ese versículo 8, que fue uno que yo tomé para enviarle a uno de los escritos que se va a dar a nivel nacional en los seminarios, acerca de un tema que nos sugirió el hermano Alberto Ortiz, y fue testigos del poder de Dios. Amén. Yo creo que nosotros somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el verso número 8 en la Biblia, Dios habla y dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. ¿Cierto? Lo que me llama la atención es que en esta versión dice: y me seréis testigos, pero la versión de HH dice: y saldrán y darán testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, hay que dar testimonio de Jesús, amén, de lo que Él hace. Por eso nuestro mensaje debe ir cargado de lo que es la doctrina, la enseñanza, ¿cierto? Yo soy muy dado a dar temas muy bíblicos, ¿no? Yo trato de dar temas muy bíblicos, y cada uno tiene su estilo. Hay gente que es muy enfocada a temas como la tecnología, una cantidad de cosas, pero yo creo que uno tiene que mostrar a Jesús, ¿cierto? Y que Él es el que puede transformar y cambiar la vida. Sin desactualizarnos, entendiendo que con Cristo siempre estaremos actualizados, ¿no? Nuestro Dios nunca será un Dios obsoleto, nuestro Dios siempre vivirá en un eterno presente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que nos ocupemos de dos cosas, porque el tiempo ya ha transcurrido, claro que en la presencia del Señor, y nos ocupemos de dos palabras, por decirlo así, que es la palabra testigos, amén, y la palabra poder, ¿cierto? Pero recibiréis poder, y luego entonces dice: y me seréis testigos, ¿cierto? Es como el orden, ¿cierto? Pero a veces se quiere alternar ese orden, ¿no? Queremos ser testigos, pero sin recibir poder, ¿cierto? Porque la gente le fascina, al ser humano nos fascina mostrarnos, ¿cierto? Al ser humano le
fascina mostrarse. El ser humano le fascina que Dios le use, y como es de bueno cuando Dios lo usa a uno predicando, ¿cierto? Eso es una tremenda, eso uno se siente satisfecho. Pero antes hay que buscar y recibir poder, ¿cierto? No solamente contar lo que hemos visto, sino que Dios nos use a nosotros de una manera extraordinaria, ¿cierto? Y poderosa, y no contar lo que hemos visto, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. El contexto que se vivía en el momento no era un contexto fácil, ¿cierto? Era un contexto donde el pueblo judío estaba en cautiverio, por decirlo así, o no digámoslo en cautiverio, no eran esclavos, pero estaban en cautiverio, ¿cierto? Podían comprar, vender, ya sabemos las definiciones, pero no era muy difícil, estaban bajo un gobierno romano. Ellos siempre habían tenido en sus mentes que para ellos su rey era Dios, ¿cierto que sí? Y cuando Jesús entonces llega a las calles polvorientas de Jerusalén, Dios se manifiesta en carne. Ellos quieren crucificar a Cristo y dicen: no tenemos más rey que César, ¿cierto? En ese momento ellos aceptan a César como rey por crucificar a Jesús, es decir, aceptan el emperador romano y hacen a un lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece la gloria, el reconocimiento, la honra, la alabanza por sobre todas las cosas. Las principales sectas del primer siglo eran, o de ese tiempo, eran fariseos, saduceos, celotes, herodianos y escribas. Y aunque más que sectas eran, o los escribas más que sectas eran unos doctores de la ley. Entonces podríamos tener una proposición en esta noche y decir: lo primero que hay que hacer es recibir poder y luego ser testigos del poder de Dios, ¿cierto? Porque podríamos también hacer una pregunta: ¿qué pasó después de Pentecostés? La vida del cristiano y del mundo y la historia de la iglesia no fue la misma después de Pentecostés. Después de Pentecostés las cosas cambiaron para el mundo. Amén. Las cosas cambiaron en la historia de la raza humana, porque después de ese estruendo de salvación, todo fue diferente para el hombre, hermanos. Algo extraordinario, un poder extraordinario se metió en el mundo. Entonces, después de Pentecostés podemos decir que sucedieron cosas extraordinarias para la iglesia y para los cristianos del primer siglo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces sabemos que esa palabra poder viene del griego dunamis, como lo decíamos estos días, o en un mensaje atrás, que literalmente quiere decir fuerza, específicamente poder milagroso, por lo general una implicación de un milagro en sí mismo. Otros significados serían eficacia, fuerza, impetuosidad, maravilla, milagro, capacidad, dar poder, poderosamente, potencia, potestad. Y yo escribí que el significado de la palabra poder en el griego nos deja ver un poco el poder tan extraordinario que viene al creyente cuando recibe el Espíritu Santo. Porque el cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene poder, hermano. Yo no sé si usted lo quiere mencionar. Yo no tenía duda que era mi hermano. Es mi hermano que usted, pero si usted salud a la yo siempre, independientemente de quién predique, me siente aquí o me siento acá, yo digo amén, gozo y presto atención cuando se predica la palabra. La palabra de Dios es algo muy grande, hermano. Entonces vamos a estar todos conectaditos con lo que Dios quiere decirnos en esta hora, porque Dios tiene algo especial para nosotros. No se debe distraer por el amigo, por nadie, por el ruido, bueno, vamos a estar aquí, hermanos. Entonces, el significado de esa palabra, yo lo repito, en griego nos deja ver un poco el poder tan extraordinario que viene al creyente cuando recibe el Espíritu Santo. Podemos decir que todos esos significados o sinónimos de poder, podríamos decir que comienzan
cristiano. Amén. Comienza a operar la fuerza. Para poder ser testigos debemos de tener fuerza, hermanos. Porque esta lucha no es fácil y hay que tener fuerza y hay que tener poder. Comienza a operar la fuerza cuando el poder del Espíritu Santo llega a la vida de alguien. Entonces el débil podrá gritar: fuerte soy, pero solo por medio del Espíritu Santo. Porque hay fuerzas que podemos entonces volverlas a obtener con una vitamina, con un alimento. Lo que pasaba al hijo del rey Saúl, él lo estuvo en ayuno y habían entonces perdido las fuerzas, pero cuando comieron miel volvieron a recuperar las fuerzas físicas para poder luchar. Eran fuerzas literalmente físicas. A veces usted puede tener fuerzas físicas, ser muy grande, muy bien parecido, tener muy buena salud, estar en el gimnasio, en cualquier lugar, tener fuerzas, ¿cierto? Pero espiritualmente puede estar débil. Pero cuando llega el Espíritu Santo con su poder, con su fuerza, podemos gritar: fuertes somos. Un aplauso para él. Cuando el poder llega a nosotros, ese poder traducido a fuerza, entonces podemos tomar ese precioso salmo que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Amén. Ser ungido con aceite fresco, porque eso es el Espíritu Santo. Unción con aceite fresco. Amén, hermanos. Tenemos esa unción con el aceite fresco del Espíritu Santo de Dios. Jesús en su manifestación de Espíritu Santo, Dios en su manifestación gloriosa de Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu de Dios a la vida del creyente, entonces podemos salir a testificar con fuerza, ¿cierto? Y así nos falte, porque el Señor es el que multiplica las fuerzas, pero por medio de qué? Del Espíritu Santo, al que no tiene ninguna. Los muchachos, ¿cierto?, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por eso el Espíritu de Dios levantarán las fuerzas, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque hay fuerzas, hermanos. Debe utilizar la expresión del Espíritu Santo, es un derroche de fuerza para el cristiano. Oh, cuando da gloria a Dios, cuando se aplaude su presencia, cuando alaban a Él en esta noche. Él está aquí con nosotros, hermanos. Hay fuerzas, hay unidad, hay bendición. El Espíritu Santo salga a las heridas, hermanos. Porque Él prepara la mesa delante, en presencia de mis angustiadores, ¿cierto?, delante de mí o de nosotros. Y Él dice que unge nuestra cabeza con qué? Con aceite, y nuestra copa qué? Rebosa. Lo que yo decía es un derroche de fuerza. La copa rebosa, la fuerza rebosa, la gratitud rebosa, el poder rebosa. Hay gente que refleja en su rostro, como dice la Biblia, como rostro de león, ¿cierto?, que tienen fuerza, poder del Espíritu Santo, que reflejan lo que son en Dios, y la unción del Espíritu Santo en la vida, que nada nos hace tambalear, que así hayan dificultades y problemas, ellos van caminando hacia adelante y no se quedan rezagados. ¿Sabe por qué? Porque los que se quedan rezagados son los que les faltan fuerza, pero nosotros nos vamos a quedar en la retaguardia y rezagados, vamos a tener fuerzas en Dios. Decíamos sinónimos de eficacia. Usted va a tener eficacia en lo que hace. La eficacia es poder para producir un efecto en lo que usted hace, en lo que usted es.
familia, en la iglesia, en sus vecinos. ¿Por qué? Porque tiene la eficacia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, tiene un poder para producir un efecto en la vida suya. Por eso cuando usted viene al culto siente algo. Eso es un efecto de una causa. ¿Y sabe cuál es esa causa? El Espíritu Santo en usted, en medio de nosotros, produce un efecto de gozo, de alegría, de restauración, de paz, de perdón, de tranquilidad, de reconciliación. Son efectos del Espíritu. Y podríamos decir que el fruto, si usted debe utilizar la palabra, traducir esa palabra, fruto de efecto, si usted me lo permite, podemos decir que el efecto del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. El Espíritu Santo es eficaz. Por eso debe de estar en nuestra vida, hermanos, porque Él tiene poder para producir un efecto. Con el poder del Espíritu Santo, los cristianos tendrían eficacia, tendremos eficacia, poder para producir un efecto en todo lo que emprendemos. En este caso, en el trabajo del evangelizador, del mundo de los hijos, del mundo entero, porque se necesita poder para eficacia también en nuestro trabajo. Yo lo crea, por favor. Se lo aplauda a Él. Dios le gloria. Esa palabra produce capacidades, ¿sí? Y eso escribía yo en el manual de hermano Celestino, porque es que el cristiano tiene capacidad. Estaba hablando con alguien y me pareció muy interesante. Cuando me encontré con alguien en el aeropuerto de El Dorado, me vio leyendo la Biblia. Yo saqué mi Biblia y me puse a leer. Yo poco saco la Biblia para leerla así física, porque hay mucha gente que se anima y no lo deja estudiar a uno, ¿no? Uno no lo deja estudiar, porque uno comienza a leer y entonces, usted es evangélico, ¿dónde asiste? Que esto de lo otro. Entonces no me dejan estudiar lo que yo digo, porque yo trato de refrescar los temas, ¿cierto? Leer cuando ustedes toman más bien como la tabla o pues aunque yo no ando sin Biblia, ¿no? O el celular y comienzo a leer. Y ese día tuve el sentir aquí la Biblia. Físicamente aquí mi Biblia, esta la predicadora, la viejita, la subrayada. Entonces alguien se me sentó al lado. Y yo digo que nada sucede por casualidad, ¿cierto? Yo estudio en los aparatos electrónicos para que no me interrumpan, pero ese día necesitaba que alguien se acercara. Cuando yo veo que se acerca un joven, se sienta al lado y le dice, qué bueno, está leyendo la Biblia. La gente para aquí se entretenía otra cosa, chateando, pero usted lee la Biblia, ¿cierto? Venía con el computador viendo y traía la Biblia y leyéndola en el computador. Entonces nos pusimos a hablar y tuvimos una conversación muy interesante, muy buena. Yo iba para Barranquilla, yo iba para Permación, muy buena, como una hora más o menos. Y estábamos hablando sobre la capacidad y llegamos a hablar algo de la capacidad para alguien predicar. Hay gente que, y no sé si decir son más buenos predicadores que otros, o predican de una manera diferente, tienen un nivel diferente para predicar, para no herir, ¿cierto? Pero hay gente que predica más que otros, digamos, utilicemos esa frase. Entonces, ¿por qué razón? Y hablamos de las medidas de capacidad. Cuando alguien comienza a comer, el cuerpo se le va hinchando, ¿cierto? Su estómago. Y luego tiene que hacerle algo que llama ¿cómo? Se llama, ¿cómo es que se llama? Un bypass, ¿cierto? Un bypass. Varios pastores les han tocado, yo tengo que poner cuidado, me decían, ¿cierto? Que tenía que poner cuidado porque ya nos estábamos ensanchando, ¿cierto? Entonces, después de que el estómago toma una medida, se vuelve a poner del mismo tamaño imposible. Por eso tienen que hacer un bypass, ¿cierto? Y hay gente que se ha engordado tanto que la cantidad de piel, ¿qué pasa? Le sobra y tienen que hacerse ya por salud y por una cantidad de cosas, sea evangélico o no, tienen que mandar a cortarse toda la cantidad de piel, ¿sí? Son operaciones que tienen cantidad de nombres técnicos, esas operaciones los científicos, no me lo sé ahora. ¿Pero por qué? Porque se ensancharon. Entonces hablamos de que cogíamos un texto y es la capacidad
recibe de Dios, él se va ensanchando. Su hombre interior, su mente, así como Salomón que pidió anchura de mente, ¿cierto? Dice, textualmente dice, que él tenía anchura de mente para meditar, ¿cierto? Para disertar hasta sobre el hisopo que crecía en la pared, la matilla que crecía en la pared. Entonces, Dios, al paso que uno se va llenando, uno se va ensanchando. Primero los hombres que buscan a Dios más se van llenando. Y cada día predican más porque tienen más capacidad. Entonces Dios ¿qué? Le da más. Así como la Biblia con las vasijas. El aceite cesó hasta que se acabaron las vasijas. Si ellos hubieran tenido vasijas, el aceite hubiera seguido fluyendo. Así es en la vida del hombre. Dios fluye y lo llena hasta que tenga capacidad. Luego se rebosa. Pero bueno, llenarnos y llenarnos y ensancharnos más para tener más capacidad, hermanos. Qué bueno, hermanos, porque esa palabra poder también traduce capacidad. Entonces podemos decir, los discípulos tendrían una nueva capacidad, ¿cierto? Esos que estaban en el aposento alto tendrían una nueva capacidad. Aquellos que eran sin letras y del culto y que no los escuchaban los doctores y los rabinos y aquellos escribas que hablamos ahora, los fariseos, las religiones del primer siglo que no eran celotes ni nada de eso, aquellos iban a tener una nueva capacidad, se iban a parar frente a público elocuente, frente a público intelectual, e iban a hablar con autoridad y con poder de Dios, y la gente se iba a maravillar, porque esos eran sin letras en el culto, pero tenían una nueva capacidad, porque era ordinario, que no se conseguía en los carteles, que los siguientes carteles, no se puede nada, ni de cantar, ni de ninguno de ellos, porque esa capacidad no se consigue en las universidades, esa capacidad se consigue de rodillas con la llenura del Espíritu Santo. Hay que capacitar a la gente con culto de capacitación, pero lo primero es que estén llenos del Espíritu Santo. Era una capacidad nueva, por eso los fariseos, los ancianos no podían entenderse, bueno, no lo entendían. Y ellos se maravillaron y dicen, pero es que estos personas son pescadores. No importa que sean pescadores, no importa que vendamos duro, no importa lo que hagamos. Lo importante es que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Era pescador, Dios no le mandó a Pablo, Dios le mandó a los pescadores que vendían pescado en el mercado, que un día quizás los habían visto a lo lejos y que olían a pescado, ¿cierto? Y que no se le querían acercar, pero ese día ellos que eran doctores de la ley quedaron sorprendidos ante la unción y la capacidad de hombres tan sencillos, tan humildes, pero con el poder, con la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos tendrían una nueva capacidad sobrenatural que antes no tenían, de hablar con valentía sobre personas muy importantes como la del concilio, las cuales se maravillaron porque la mayoría de los cristianos del momento eran hombres sin letras, hermanos, y del mundo, pero con la llenura del poder de Dios en sus vidas. Yo no creo en esta hora. Dios dice, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del mundo, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con quién, no con Gamaliel, no con Señor, no con Ana, no con Caifás. ¿Sabe qué dice Hechos 4:13? Le reconocían que habían estado con Jesús. Textualmente dice la Biblia, porque el que está con Jesús se le reconoce. Se le reconoce. El último día que estaba con unas fundaciones y paramos en un lugar porque hacía mucho calor y todos me decía, pastor, vamos a tomar algo aquí, paramos y había una cantidad de agua, unos hielos y nos salimos así como a la orilla porque es aquí como de un río. Y alguien se acercó y ustedes quiénes son, ¿cierto? Ustedes
son evangélicos, ¿cierto? No teníamos ni Biblia ni nada en la mano. Porque es que, hermanos, yo le dije al líder de misiones allá, al pastor, le dije, usted tiene una cara de evangélico que no puede con ella, hermano. Nosotros tenemos una cara de evangélicos que no podemos con ella, ¿cierto que sí? Como alguien dice, la cara nos hace el sumario. No hay necesidad de hablar solamente. Y le gusta que se quede llegado todo borracho ahí. Era un descarriado. Dice, mi mamá siempre se murió siendo presidenta de Dorcas en la iglesia. Y yo me descargué, le tomamos el número celular y entonces voy a marcar el pastor de Mocao para que comenzara. Dios tiene su propósito, ¿cierto? Entonces, uno, hermanos, lo reconoce cuando ha estado con Jesús, ¿cierto? Cuando Pedro quería esconderse, dice, no, pero escucha, estuvo con él. Dice, no, yo no lo conozco. Dice, y él comenzó a hablar y dice, pero es que usted también habla como ellos. ¿Cierto que sí? Nosotros caminamos, hablamos, andamos como Jesús. Nos parecemos a Jesús. Nos parecemos a nuestro Padre. Hermanos, porque aquel que no le parezca a su Padre, entonces tiene que poner cuidado. ¿Eh? Entonces, otra palabra que podemos relacionar allí es dar, ¿no? Poder es sinónimo de dar, ¿cierto? Con el poder de Dios los cristianos tienen algo que dar. Por eso usted no puede estar hueco, nadie puede estar hueco. Aquí nadie puede estar vacío. Y si está vacío tiene que poner cuidado. Porque las casas deshabitadas y barridas corren peligro, ¿cierto? Dice la Biblia. Entonces no, usted tiene que ser una casa no adornada y deshabitada. Porque usted sabe eso, ¿no? Cuando hay una casa barrida y deshabitada, ¿sabe el desenlace que muestra la Biblia? La gente termina en el mundo, viene el enemigo y que usted hace así que lo vamos a endemoniar. No, puede que no, viene el enemigo y ocupa esa casa con emociones, con pasiones, la llena con basura y se lo lleva para el mundo, ¿cierto? Porque el enemigo llena la vida de basura. Por eso nuestra vida no puede estar desocupada, tiene que tener un habitante. No digamos que sea inquilino, no, alguien que more, que es dueño de ella, que vive en ella, y se llama Jesús, el Espíritu Santo de nosotros. Hermano, cuando el Espíritu Santo está en su vida, el diablo no hay la vida. Amén. Dice que en la vida tiene que huir, resistir al diablo, y él huirá a vosotros. Por eso usted necesita creer eso. Aquí no podemos estar medio vacío, debemos de tener algo que dar. Usted no evangeliza, predica o algo. Y no predica ahora o algo que tiene que hacer aquí. Porque aquí no nos llamó el Señor a estar de balde. Aquí nos llamó a servir, tenemos algo que dar. Y si me predican, evangeliza, canta, ¿cierto? O toca un instrumento, pero algo tenemos que hacer. Somos el cuerpo de Cristo, todos no podemos ser predicadores, todos no podemos ser manos, ojos, orejas, como dice el apóstol Pablo. Cada uno tiene su función, cada uno es un miembro, pero hay que dar de lo que Dios nos ha dado. Y si usted se siente como vacío, como corto, en esta noche podemos llenarnos de Dios, recibir de su poder y hacer cosas extraordinarias. Pedro y subían a la hora novena, la de la oración al templo, y era traído al templo de aquel lugar, el templo de la hermosa, un cojo de nacimiento para que pidiese limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan les pidió plata, pero ellos no tenían dinero, pero tenían algo más grande que dar. La respuesta de los apóstoles es: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos, de eso te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se puso en pie y anduvo y se bajaba. Este se acabó su nombre. Este se acabó su nombre. Oh, Señor, que se la gloria de la Señor, que se la gloria.
potencia, hermandad, yo escribiendo la hermanos, sino potencia. Con la llegada del poder del Espíritu Santo al corazón de los cristianos del primer siglo, dice Pablo, ellos trabajarían luchando según la potencia de Cristo, la cual actuaba poderosamente en ellos. Colosenses 1:29. Según la potencia de Cristo, porque es que eso es el Evangelio, ¿cierto que sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la palabra y la predicación debe ser con demostración del Espíritu y del poder. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que hay que anunciar, a Jesucristo, porque Jesucristo es poder y es sabiduría de Dios. Y estuve entre vosotros con humildad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino fundada, dice el apóstol Pablo, en el poder del Dios más grande de todos. Gloria a Dios. Hermanos, si no está fundado en el poder de Dios, testificando el poder de la resurrección de Jesucristo. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque no podemos dejar de decir, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ir y ser ¿qué? Testigos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué más, hermanos, y oído. No podemos dejar. Qué bueno, hermanos, que nos pongamos en el altar, en overol, que nos pongamos las botas, hermanos. ¿Sabe cuando uno es bien perezoso para hacer las cosas de Dios, para predicar? Yo soy predicador, de profesión predicador, hermanos, de vocación predicador y de profesión también soy predicador. Esa es mi vida, predicar. Y uno no concibe la vida fuera de la iglesia, ¿cierto que sí? Hermano Vicente decía que cuando uno nació para servir a Dios y Dios lo llamó a servir, nunca será feliz haciendo otra cosa. Y es la verdad, dice el hermano Vicente. Nunca será feliz haciendo otra cosa. Pero uno a veces como que se apereza. ¿Pero sabe por qué se apereza uno? Porque está como bajito, ¿cierto? Como bajito. Yo ese fin de semana prediqué 6 mensajes. ¿Cuántos lo hacen acá? 6 mensajes. Y en una tierra tropical, calurosa. Hermanos, cuando uno ha buscado a Dios un poco, uno lo hace, ¿cierto? Pero cuando uno está como un poquito alejado, ¿cierto? Es lo mismo. Usted le da pereza a venir a los cultos porque le falta de Dios. Pereza. Una cosa usted no venga porque está enfermo, ¿cierto? Usted no vaya a evangelizar algo porque está vacío un poquito, ¿cierto? Ah, que no, es que no predico. Entonces usted no predica, entonces a veces se niega a predicar porque está como bajito un poquito, digámoslo así. Pero qué bueno estar como llenos, hermano. Y es que usted no le da pereza ir al culto, claro que sí, pero no me dejo ganar de ella, ¿cierto? Es que a todos nos puede dar pereza, pero no nos podemos dejar ganar de ella, porque tiene que ser más la llenura del Espíritu Santo de nosotros. No podemos dejar de qué, de decir lo que hemos visto y oído. Los discípulos comenzaron a ser testigos de poder. Nosotros podemos ser testigos de las cosas que Dios hace. Ver cómo por medio de personas, entonces Dios, personas llenas de poder, Dios sana enfermo, liberta cautivo, las personas endemoniadas son libres de la esclavitud. Estamos siendo testigos de las maravillas del poder de Dios, igual que lo fueron los 12
discípulos que estaban en el grupo de los 120 que estaban en el aposento alto esperando la llenura del Espíritu Santo. Los 12 discípulos fueron testigos de cómo Jesús resucitó muertos, ¿cierto que sí? De cómo limpió leprosos, ¿cierto que sí? De cómo entonces levantó paralíticos, le devolvió el oído a los sordos. Ellos fueron testigos, pero ellos necesitaban que poder. Ellos habían podido ir a decir, ¿cierto que sí? No, es que Jesús sana. Y la verdad, ellos lo habían visto, ¿no? Sí, Señor, pero Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, ustedes vieron todo eso. No se, es más, también lo hicieron, él envió 70, ¿cierto? 2 en 2. Puede que ahí fueran algunos discípulos. Bueno, no entremos a especular eso, pero hubo personas en ese tiempo que hicieron milagros, ¿cierto? Pero necesitaban ser llenos del poder del Espíritu Santo. No importa que hubieran visto todo eso y que hubieran caminado con Cristo, necesitamos el poder de Dios en la vida, que Dios se mueva en nosotros, que Dios haga cosas extraordinarias. Necesitamos recibir unción, orando también, porque orando recibir unción también. Hemos dejado todo eso. Necesitamos estar cerca de Dios, hermano, cerca de su unción, cerca de su poder. Cuando usted está certificado de Dios, usted no ve la hora que llegue el culto, para venir y hablarle a Él y cantarle a Él por el alma y por el corazón, para escuchar la palabra. Usted como que siente un imán, que lo atrae. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se atrae a Él mismo. Vendré y me tomaré a mí mismo, ¿sí? Cuando vaya a llevar Dios de esta tierra. Igualmente, hermanos, cuando usted está más lleno de Dios, Dios lo magnetiza más hacia Él, Dios lo trae más hacia Él. Por eso quiere tan pegada de Dios, ha creado unos lazos tan especiales, unos vínculos tan estrechos con Dios, porque cada día entre más lo busca, más se magnetiza, más se pega a Dios. Qué bueno pegarnos a Él, qué bueno buscarnos a Él en oración, en ayuno, en vigilia, en canción, cada día en lectura de la palabra de Dios, estar cerquita de Dios, estar lleno de Dios, recibir la unción de Dios. Aleluya. Para salirse del siglo de poder. Hay gente que no ve la hora de que se acabe el culto. Hay otros que no ven la hora de que comience el culto. Porque queremos estar aquí, adorando la iglesia, dando el poder. Queremos venir, hermano. No, el pastor se carga mucho. ¿Sabe dónde me descargo yo más? Más que en mi casa. Hablando de oración, yo me descargo más aquí. Yo les confieso eso. Yo me descargo más en un templo, y si me tocó ir a otro lugar, no me descargo, pero me descargo más aquí en este templo donde Dios me ha colocado. Yo me descargo más que en oración en mi casa o en la oficina, donde sea. Me descargo más aquí en la hora de los cultos. Yo hago mis ayunos en mi oficina, pero yo me descargo más en los cultos de ir al culto, estar aquí. Yo siento libertad, me voy renovado, me voy contento, la tristeza, la carga se queda a un lado. Yo se los confieso, esto es un lugar muy especial. Yo no veo la hora de venir, de que el culto comience, de estar aquí, de gozarme, de que alguien predique, de escuchar la palabra que me llega, que funcione, de digo, qué buena palabra. Yo lo digo con sinceridad, porque me ha llegado, porque yo me edifico, qué bueno esperar la palabra, qué bueno esperar los coros que van a cantar, cualquiera que sea, que van a cantar el hermano que invita a cantar, y uno coro y ese coro le diga qué bueno venir con esa expectativa, hermano, llegarnos a Él, sentir su presencia, llenarnos con su Espíritu Santo para salir de aquí renovados con nuevas fuerzas. Este culto es una válvula de escape, un poder, un lugar donde usted recibe más fortaleza y recibe fuerza para mañana y para el sábado y el domingo vuelve y recarga. El sábado recarga, el domingo vuelve y recarga su vida. Y el martes nosotros pasamos de recarga en recarga a los cultos. Por eso debemos de ser el poder, de gloria, de aumento, hermano.
en su vida personal. Dígale, Señor, ayúdame a ser sensible. Yo le aseguro